Pues muchas gracias. Voy a compartir una presentación de lo que vamos a ver hoy, que es una interfase de audio. Díganme si ahí la están viendo o no la están viendo. Sí, se ve. Excelente. Sí se ve. Entonces vamos a ver, esto es lo que vamos a ver, una interfase de audio de esas que la más comúnmente conocida es el famoso Signalink. Y bueno, pues cuando preguntamos cuánto cuesta, pues ahí nos damos cuenta que pues cuesta un dinerito, ¿verdad? 2,500. Sí, es muy 3,000. bajito el volumen, Miguel. A ver ahí cómo me escuchan. Yo lo escucho bien, se escucha bien. A ver, algunos me escuchan bien y otros no, entonces ahí no sé qué esté pasando. Ahí ponlo más en medio de la boca y con eso está perfecto. Yo escucho muy bien también. Yo escucho bien, acá se escucha bien. Sí se escucha bien. Ok, gracias a los que me confirman que sí se escucha bien. Bueno, entonces pues vamos a empezar aquí con esta pequeña presentación de cómo hacer una interfase de audio casera que salga más económica, que funcione muy bien y que aporte pues unas ventajas distintas a las de las comerciales. Primero un poquito nada más para estar seguro que todos identificamos lo que son modos digitales. Aquí no me estoy refiriendo al DMR y al Pistar y esas cosas. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, al Morse, me estoy refiriendo al FT8, al RTTY, eso es a lo que me refiero con modos digitales. Lo vamos a ver rápidamente, la interfase, para qué se usa, por qué se necesita o por qué, qué función tiene. Rapidito unos diseños que ya existen y luego el que yo armé y que está funcionando, eso es lo que vamos a ver. Entonces, pues básicamente, si nos acordamos, modos digitales es cualquier cosa que no sea la voz humana, ¿verdad? Entonces, CW es literalmente un modo digital, el más primitivo y el primero, que es transmitir tonos, puntos y rayas a través de una señal de audio. Y luego, pues ya tenemos los otros más conocidos que son como el FSK, el PSK, el RTTY, el FT8, que ya son modos tan rápidos que pues ya no se puede con la oreja decodificarlos, sino que hay que tener un dispositivo inteligente para decodificarlos. Y las versiones que ahora son más sofisticadas en el protocolo que manejan, que ya no solamente se necesita un dispositivo, sino también un software que sea el que haga la decodificación. Y creo que esta pantallita la hemos visto todos cuando estamos ahí trabajando con el FT8. Como ya vimos que los modos digitales de cualquier manera siguen siendo audio, pues entonces llegan por radiofrecuencia, igualito que cualquier señal de radio de voz, llegan por radiofrecuencia, lo bajamos con nuestro radio, puede ser en HF, en VHF, en UHF, y lo tenemos que escuchar y decodificar, pero ahora como necesitamos un programita de cómputo para poderlo decodificar, pues ese audio tiene que entrar a la computadora y la forma más primitiva pues es hacer el famoso arrimapatch. El arrimapatch es lo que está aquí en esta lámina, que pues básicamente por la antena nos llega a nuestro radio la señal que queremos recibir, del radio sale por la bocina y pues la alternativa que tenemos pues es usar el micrófono de la computadora para que la computadora ya nos haga favor de decodificar lo que se está transmitiendo vía ondas de radio de manera normal, de manera analógica. Esta parte entre la bocina del radio y el micrófono de la computadora puede causar algunos inconvenientes porque pues está ladrando mi perro, me está hablando mi señora para bajar a cenar, los niños andan jugando, pasa el vendedor de tamales por la calle, entonces ahí podemos tener problemas. Cuando queremos transmitir nuestros modos digitales, pues igual la computadora es la que va a emitir el audio por sus bocinas y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es darle el PTT al radio para que ese audio entre al radio, entonces ya se transmita vía radiofrecuencia en HF, en la banda que ustedes quieran, y entonces llegue a su destino. La parte de la transferencia del audio
entre mi radio y la computadora es donde necesitamos una interfase. Y ahí es donde está pues la muy conocida por todos, ¿verdad? Que es la Singalink. Lo que necesitamos es una cajita que nos haga eso, que pase de manera más limpia el audio que llega por el radio a la compu y que pase de manera más limpia el audio que sale de la compu al radio, pero que además también nos haga favor de apretarle al PTT para no estar ahí nosotros manualmente teniendo que calcular el tiempo de cuándo me toca transmitir, cuándo me toca recibir. Esta cajita que aparece aquí es lo que es la interfase de audio para modos digitales. Y debe tener esas dos funciones. Hay veces que hay quien se anima a hacer una conexión de la salida de las bocinas de la compu y la meten directo a la entrada del micrófono del radio, o la salida de la bocina externa del radio y la meten a la entrada del micrófono de la computadora con unos alambritos, y ahí puede que jale, puede que no jale, puede que jale un ratito porque estamos vinculando circuitos eléctricos diferentes. Los circuitos de la computadora con los circuitos del radio, que a veces tienen sistemas eléctricos diferentes y sistemas de tierra diferentes. Los radios se alimentan con 12 volts. Las computadoras pues también se alimentan con 8 o 10 volts a través de un regulador que se conecta al enchufe de la casa. Y si no estamos seguros de que haya absoluta compatibilidad entre las señales eléctricas de bocina y micrófono del radio y las señales eléctricas de bocina y micrófono de la computadora, pues es donde luego se le sale el humo a las cosas, y recordemos que las cosas funcionan bien cuando tienen el humo adentro, pero ya cuando el humo se le salió ya no funcionan. Eso es fundamental. Entonces, para conservar el humo que todos estos dispositivos traen adentro para que sigan funcionando, pues hay que hacer una interfase. Antes, para hacer estas interfaces, pues en internet podemos encontrar muchos diagramas. Muchos de ellos tienen ya mucho tiempo, muchos años, más de 10 años. Y se basan mucho en el famoso puerto RS-232 de DB9 que aparece ahí en sus pantallas. Y los que están, digamos, más actualizados, lo que hacen es usar el truco este de meter un convertidor de USB a DB9. Y aquí nos enfrentamos a un problemita, que entonces este convertidor ya no nada más voy a tener yo que cablear un conector DB9 tipo computadora con los conectores que mi radio traiga, que cambian de marca a marca, sino que además me voy a tener que enfrentar a los asuntos del driver, ¿verdad? Del driver, del famoso Prolific, y que el Prolific tiene innumerable cantidad de versiones, y que también depende si tienes Windows 8, pero si tienes Windows 10 entonces cambia, pero si tienes Windows 7 entonces también cambia. Pero si tienes Windows Professional, entonces tiene tal característica, pero si tienes Windows Home, entonces ya es otra cosa. Y entonces ahí hay momentos de frustración con ese famoso driver del convertidor del USB al DB9. Y también otra cosa que pasa con muchos de los diseños que nos encontramos en Internet es que la mayoría requieren alimentación externa, ya sea de la batería con la que energizamos los radios, o ya sea de los 5 volts que nos da el puerto USB. Entonces ahí también hay otro pequeño requerimiento. En fin, digamos que es el diagrama más famoso, más conocido que nos podemos encontrar en Internet, que ya proporciona cierta reducción a todos los problemas que mencioné. Por ejemplo, aquí trae para la señal de audio y de micrófono un transformador de aislamiento, que es muy útil, muy necesario. Esto ya reduce las posibilidades de que le saquemos el humo a nuestros aparatos. Pero sin embargo sigue trayendo el PTT a través de un circuito que puede ser un relay o puede ser un optoacoplador, para poder estar apachurrando el botón de PTT en el radio.
Y entonces esta parte del apachurrar el botón del PT del radio también depende de que sepamos muchos detalles de la circuitería de nuestro radio y de la circuitería de nuestra computadora. Entonces digamos que este diseño es bueno, nos da aislamiento de las tierras para ya no sacarle el humo, pero seguimos teniendo el inconveniente de que hay que hacer un circuito especial para el PTT. Entonces, lo ideal sería, pues entonces tener un circuito que no requiera nada en el PTT, que nos dé aislamiento en la señal de micrófono, que nos dé aislamiento en la señal de bocinas. Y la alternativa, pues, es utilizar entonces la famosa función Vox de los radios, esa que cuando detecta en señal de entrada en el micrófono activa el PTT. Y aquí, pues, el inconveniente es que si mi computadora, además de producir los sonidos del protocolo digital que quiero yo usar, también me produce el sonidito de ping cuando me llega un mail y el sonidito de ping cuando sale algún mensaje o alguna actualización del sistema operativo, pues me va a estar activando el Vox. Entonces voy a tener una funcionalidad poco consistente porque el Vox se activa con ruido cualquiera que sea. Entonces tendrá yo que encontrar la manera de mi computadora decirle que no haga ruido de nada, de ningún tipo de aplicación, de ningún tipo de interfaz, de ningún tipo de otro programa, para dedicarla solamente a mi protocolo digital. Entonces, lo que yo deseo hacer es una interfase que me aísle, pero que me haga el PTT. Aquí vemos pues el ejemplo de las más comerciales, ¿no? Estas interfaces comerciales nos dicen, no te preocupes, ya la conexión a la interfaz es directamente por el USB. De cualquier manera tienes que cargarle un driver, no te escapas del driver. Pero además, como esta interfaz es universal, entre comillas, pues tú tienes que hacer unos jumpers y hacer una hojita y tienes que mandar comprar los cables especiales, porque si tu radio es Yaesu son unos, pero si tu radio es Kenwood son otros, pero si tu radio es Icon son otros, y también los jumpers cambian de posición dependiendo de la marca y el modelo del radio. Entonces, pues sí es universal, pero pues hay que hacer eso de los jumpers y hay que comprar los cables especiales, ¿verdad? Entonces, digamos que sí nos facilitó unas cosas, pero nos adiciona otros problemas que antes no teníamos, que es el de ahora de jumpers y cables. Lo que yo hice con ayuda de varios amigos de Romeo Uniform Zulu y de Yankee Oscar, fue pues diseñar este circuito que si quieren sacar print screen o impresión de pantalla, este es digamos que el tesoro de la presentación. Es un circuito que nos conserva los transformadores de aislamiento entre micrófonos y bocinas, tanto de radio como de compu, es decir, es un circuito seguro. No le vamos a sacar el humo ni a la compu ni al radio, pero además tiene una parte extra, que es la que está aquí abajo, que es la que activa el PTT del radio, con este pequeño transistor, estos diodos, estos capacitores, que cuando sale la señal de audio del protocolo digital de la computadora, bajo cierto nivel de señal, activa el PTT por medio de un transistor. Entonces aquí yo estoy asegurando que mi PTT en mi radio se activa solo con la señal de audio que yo deseo de la computadora, que son los protocolos digitales, y no con otras señales. Eso me da mucho alivio porque entonces yo ya no tengo que estar manualmente haciendo el PTT. Este es el circuito, digamos que es la cereza del pastel de la presentación, y ahorita vamos a ver unas láminas de cómo queda. Aquí, bueno, el circuito rápidamente, aquí está la salida la entrada de micrófono de la computadora, y esta es la salida de bocina del radio. Acá abajo tenemos la salida de bocinas de la computadora, la entrada de micrófono del radio y la entrada de PTT del radio. Aquí está una foto del circuito ya armado y que está siendo probado. Otra de las ventajas que tiene este circuito, me voy a regresar una lámina.
A ver si encuentro. Sí, aquí es que el circuito tiene un par de potenciómetros. Tenemos aquí un potenciómetro a la entrada del micrófono de la computadora y tenemos otro potenciómetro a la salida del audio del radio. Y eso me permite usar este circuito aun cuando tenga distintos niveles de señal en distintos radios. Es decir, lo puedo usar con mi computadora y un radio Kingwood, pero también lo puedo usar con mi computadora y un radio Yaesu, porque tengo mecanismos de hacer los ajustes finos para el nivel de señal que quiero intercambiar entre los dos aparatos. Aquí está ya cuando la pasé del protoboard a una tarjetita de circuito impreso y lo metí a una cajita. De hecho, es bien chiquito. Queda muy amigable el tamaño del dispositivo. Aquí se ve, lo que hay que soldar por abajo en realidad son muy pocas cosas. Digo, el 80% de la tablilla está desocupada. Y el requerimiento principal, más que la cantidad de puntos a soldar, es el espacio físico que inevitablemente se debe de tener por el tamaño de nuestros dedos a la hora de colocar los componentes. El circuito, si lo hiciera yo en un PCB de esos diseñados por computadora, quedaría mucho más chiquito. Pero como lo quiero hacer barato y fácil, pues me voy a Steren, compro estas tablillas ya que están previamente diseñadas con estas conexiones. Yo utilizo las que necesito. Y así ya queda metido en una cajita toda la interfase de audio ya construida. Tengo un par de videos en donde ya está funcionando la interfase con FT8. Aquí ya queda cómo se ve mi computadora del lado derecho con la entrada de micrófono, la salida de bocinas que entran a la interfase con sus dos potenciómetros de ajuste. Y los cables que están arriba en el multiconductor amarillo son los que van a mi radio, que en este caso es un Yaesu, es en un FT891. Y vamos a ver un par de videos. Permítame un minuto para poner los videos que tengo yo aquí disponibles sobre esta interfase. Ya lo tengo aquí localizado, permítanme. Videos. Pues empezamos con estos videos. Voy a poner el micrófono aquí en mi bocina a ver si se alcanza a ver. Si no, de todos modos el audio no importa, el video por sí solo se explica. Ahí va. Déjenme dejar de compartir esta pantalla y ahora compartir la del video que voy a poner. Buenas tardes. Interfase de modos digitales Mike Roth Quebec. Ahí estamos recibiendo. Escuchan que está todo calladito. ¿Le puedo subir volumen al radio? Ahí se oye. Pero se lo vamos a bajar para que no crean que estoy haciendo arrimapache. Seguimos recibiendo. Por la entrada de micrófono de mi computadora. Ahí estoy recibiendo. Ahora, por la salida de bocinas de mi computadora, voy a transmitir por ahí, y esa es mi caja de ruptura, que va al único cable que va conectado a mi radio por el mini DIN. No tengo conectada la USB de protocolo CAD, así que estoy simplemente en analógico. Con este receptor, que está en 14074, vamos a checar cuando yo mande tono, y aquí vamos a checar el PTT. Entonces, le voy a dar mandar tono. Tono. Se dispara el PTT. Recibo el tono. 14074. Ahí está. Voy a quitar el tono. Lo quité. Se quita el PTT.
Ahora voy a mandar este mensaje que dice XC1 MyGoal Quebec Test. Le voy a dar Enable TX. El PTT lo hace el mismo circuito de envío de señal. Listo, señores. Ya envié ese mensaje con esta interfase para modos digitales que solamente requiere micrófono y bocinas de la computadora y no requiere puerto serial, ni puerto USB, ni protocolo CAT para hacer el PTT, señores. El PTT se hace por el mismo mini DIN que sube al radio. Muy bien, ese fue cuando la tenía todavía en protoboard. Ahora tengo otro videíto en donde la tengo ya. Ya nomás me faltó. La tengo ya funcionando empacada. Ahora voy a pasar uno que es la cuestión de del software, de cómo programar el software, en donde se comprueba que no necesito problemas de configuración del radio. Déjenme compartir la pantalla. Ya nomás me faltó enseñarles los ajustes que se le ponen al radio aquí en el software. Radio, nada. PTT, box, eso significa que no se va a usar ninguna señal de salida de la compu. Si le ponen alguno de estos dos, entonces les va a pedir un puerto COM o un puerto USB COM. Box no ocupa para nada la compu. Y en su radio no le pongan box porque entonces se va a estar disparando con cualquier ruido. Eso es todo, señores. Ya nada más me faltó. Listo, ¿Quieres ese que fue pasemos a el preguntas software. y respuestas, Miguel? Sí, adelante, vamos a preguntas y respuestas con todo gusto. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Miguel? Sí, yo tengo una. A ver, está Jonathan ahí y hay otras preguntas, pero adelante, Jonathan. Gracias. Está muy padre el proyecto, Miguel, felicidades, muy bueno. Una Gracias. duda, ¿no has tenido, porque eso general en cualquier tipo de interfaz digital pasa, a veces que tengas problemas de RF, es decir, que se induzca RF en los cables, en alguno de los circuitos y eso te provoca alguna problemática? Fíjate que pues yo la he probado básicamente en 3 lugares, aquí en el QTH, también la he probado en la Ruta de las Misiones 2 veces, una allí en Bucareli y otra en Jalpan de Serra, y no he tenido problemas. Si la antena de radiofrecuencia con la que estás transmitiendo, ya sabes, está a 20 metros y la tienes bien puesta por allá, no he tenido problemas de que se induzca ruido en los cablecitos de la interfase, tanto entre el radio como la computadora. Y me adelanto a pensar que si llegara a tenerlo, pues entonces lo que tendría yo que usar es una especie como de blindaje en los cables que yo tengo entre la computadora y la interfase, y luego de la interfase al radio. Eso es lo que te puedo decir. Yo no los he tenido. Y si los tuviera, lo que haría sería pues, lo que te platiqué. Digo, no sé si ya están ahí otra vez viendo la presentación. Sí. Ok, sí, entonces ahí pues te digo, básicamente las bondades de esta interfase, primero es que no requiero una señal ni de RC232 ni de puerto CAT de la compu.
No requiero la función box del radio. No requiero alimentación externa para la interfase de ningún nivel de voltaje. No requiero ningún driver de software. Y si quiero usar CAT, eso es opcional. Si mi radio trae CAT y quiero por otro lado conectar el USB de la compu al CAT del radio, pues lo puedo hacer, nada me lo impide. Y entonces pues ya resulta todavía mucho más fácil la operación. Pero no es requisito que tengas el CAT. Esas son, digamos que, las bondades de la interfase, Jonathan. ¿Alguien más, Jonathan? Sí, no, te agradezco la respuesta, Miguel. Y muy padre la interfaz. Y ahí está el circuitín, disponible y se hace bien fácil. Y nada más hay un detallito. Los diodos que aparecen en el circuito deben ser de germanio. Ese sí es un requisito indispensable. Por el nivel de activación, ¿no? Es correcto, porque si utilizas diodo de silicio, no funciona la interfase. Nunca activas el PTT. Eso sí es bien importante. Los diodos de germanio se activan con una cosita de 0.2 a 0.3 volts. Y los diodos de silicio se activan arriba de 0.7, 0.8. Entonces eso ya hace que la interfase no funcione. Ese simple cambio de poner diodos de silicio hace que no funcione y poner diodos de germanio hace que sí funcione. Ese es el único detalle en el circuito. Adelante. Aquí, bueno, ya le había agradecido desde el principio a Romeo Uniform Zulu y a Yankee Oscar que ellos me apoyaron con este diseño. Y ahí ya estamos de regreso en la sala del Zoom. A sus órdenes. ¿Alguien más? Hola, Miguel. Carlos, X1 Tango de Charlie. Hola, Carlos, a tus órdenes. Oye, ¿cuánto tiempo te llevó el desarrollo? Y dos, costo aproximado de la interfaz. Muy buena pregunta. Mira, el desarrollo me ha de haber llevado como unas 3 semanas, porque pues hice varias pruebas. Digo, aunque soy ingeniero en electrónica, de cualquier manera el mejor método es, pues, si no es de 300 ohms, ponle una de 420 hasta que le atinas, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces sí me llevé unas 3 semanitas. Y luego ya que la tenía en protoboard para pasarla a la cajita azul que viste, en un par de días lo hice, en un par de días. Y el costo, mira, el costo, si pudieras comprar los componentes individuales, es decir, solamente 2 transformadorcitos, solamente las 3 resistencias, solamente 2 diodos, solamente 4 capacitores, te sale en 350 pesos. La cajita es probablemente lo más caro, la cajita anda costando 75 pesos y eso es probablemente el componente más caro de todos, la cajita. Lo que son los cables, pues esos los agarras ahí de tu cajita de desperdicios. Entonces, con unos 400 pesos la libras, pero hay un detalle. No puedes comprar los componentes individuales. Cuando vas a la tienda, no puedes comprar 2 resistencias, te venden mínimo 5 y tú necesitas resistencias al menos de 3 valores, entonces ya acabaste comprando 15 resistencias. Los transformadorcitos, no puedes comprar nomás 2 transformadorcitos, tienes que comprar el paquetito de 10 y el paquetito de 10 ya te sale en 180 pesos, más el envío otros 80 pesos. Entonces, lo más conveniente es que si 2 o 3 compañeros radioaficionados se van a animar a fabricarla, que se pongan de acuerdo para comprar los componentes juntos porque a fuerza vas a acabar comprando material de más, porque no hay otra forma de comprar los componentes. Entonces ahí sí te acabas gastando unos 900 pesos, pero por ese detalle. Entonces, si la quieres hacer, busca quién más la va a hacer para que compren un paquetito de 10 transformadores y se lo dividen entre 3. Compren las resistencias y se lo dividen entre 3. Esa sería la recomendación, Carlos. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Otra de nada. pregunta, Miguel? Sí. La respuesta en frecuencia de audio ya la caracterizaron, es decir, de qué frecuencia opera, porque ya ves que la signaling, por ejemplo, esa está limitada. Híjole, no quería decir marcas ya, a ver si no la no, pero la signaling está limitada, entonces, por ejemplo, si lo quiero usar en modo vara FM, que es el modo ancho, no se puede, hay que modificar la signaling. En ese caso, ¿qué respuesta de frecuencia tiene la que ustedes diseñaron?
Fíjate que no sé, yo lo he usado solamente con HF y no lo he utilizado, por ejemplo, en VHF con FM. Entonces no sé, no sé qué respuesta en frecuencia tenga. Y pues qué bueno que me dices para buscar una oportunidad para hacer esas pruebas. Sí, estaría padre porque sobre todo en Vara FM, que es un modo un poco más ancho, bueno, normalmente son 2.8 kilohertz, ¿no? Pero hay algunos modos que ocupan un poquito más o un poquito menos, depende del modo digital. Sí, estaría padre saber cuál es el ancho para ver si tiene esa funcionalidad, sobre todo en Vara FM. Te la presto y te la llevas y me dices. Estaría bueno y la podemos probar, claro. Sale, ándele. Ya está. Gracias, Miguel. Ándele. Adelante, ¿alguien más? Buenas tardes, Miguel. Bueno, yo me perdí toda la plática. Quiero saber, uno, si está grabada, y dos, si vendes alguno de esos componentes. Mira, sé que sí está grabada y ahorita tengo yo serios problemas con Rus porque no hemos logrado negociar cómo va a estar el pago de derechos de autor y regalías. Pero bueno, mientras Rus esté abusando de mí y no hayamos definido eso, pues él ya la grabó y va a hacer lo que quiera con la grabación. Entonces sí, por supuesto que va a estar disponible. Creo que las va a publicar ahí en el Facebook del Radio Club o en la página de internet del Radio Club para que ni te apures. Sí está grabada, aunque represente motivo de discordia entre Rus y yo. Una más. Sí, y decías de que si yo vendo componentes, no, yo compro componentes, los quemo, los gasto y cuando alguien necesita se los regalo, pero no, yo no vendo. ¿Y para los cuates? Por eso te digo, para los cuates, pues, por ejemplo, yo compré mi paquetito de 10 transformadores y acabé quedándome con 4 porque 2 fueron para alguien y otros 2 para alguien y otros 2 para alguien más. No, yo no me refería al componente individual. Ajá. Me refiero al dispositivo ya elaborado. Ah, mira, de hecho, excelente pregunta, excelente pregunta. Yo tenía pensado armar 3 kits. El kit que se llamaba el Do It Yourself, que es, yo te doy el paquetito de componentes y tú lo soldas y tú lo metes a la cajita y tú fabricas tu propio cable para tu radio y tú consigues tus cablecitos de bocina y de micrófono para la compu. Y luego había pensado, bueno, pero es que no todo mundo le hace bien a la cuestión, los que le hacen buena a la cuestión electrónica y de soldar no le hacen bien a la cuestión de los agujeros y de limar. Entonces dije, bueno, voy a hacer otro en donde la cajita ya lleve los barrenos, ya lleve los agujeritos y que nomás quede la parte electrónica. Y luego también se me ocurrió, bueno, pues voy a hacer también otro en donde yo ya lo vendo armado entero, ¿verdad? Pero nomás se quedó en, pues qué chido, ¿verdad? Entonces ahí pues ya me falta hacer mi acta constitutiva para crear mi empresa, ¿verdad? Y todo ese relajo. No, se me ocurrió, pero nunca lo hice. Ya están saliendo clientes, Miguel. Vamos a fabricarlos. Eso que comentas en relación a que a los que se les da para soldar, no se les da para barrenar, y a otros no se nos da ni siquiera para arreglar todo en una cajita. Entonces preferimos ir o al ham radio y que te saquen un ojo de la cara, o comprárselo a un colega que ya lo hace, y que si tiene o no carta constitutiva, pues es su bronca. Y dices, yo quiero por esta cajita 500 pesos. Sin factura. Y yo sabré si te la compro o no. Ajá, exacto. Pues a lo mejor sí me animo, de hecho, hace como un mes me llegó otro pedido de 10 transformadores, porque fíjate que yo compré mis transformadores el año pasado, me llegaron muy bien, como en 4 o 5 semanas, y luego volví a pedir transformadores en diciembre, y ya sabes, como ahora en día todo viene de China, y los pedí en diciembre, pues se atravesó la pandemia, entonces ya nada más me llegó un mensajito, puede usted cancelar su pedido cuando quiera, entonces ya me quedé sin material, pero hace 5 semanas que los volví a pedir y extrañamente me llegaron en 2 semanas, entonces ahorita, por ejemplo, tengo transformadorcitos y de resistencias y diodo, pues necesito revisar mi caja de tiliches a ver si completo, yo creo que sí completo para armar uno,
Entonces igual armo uno y ahí lo pongo a la venta en las pulgas o en estos lugares donde todos andamos luego buscando lo que nos falta. Yo creo que en un par de semanitas podría tener uno completamente armado. Ya dijo Mario, gracias. Ándele. Ahí está la otra, ¿la están viendo? Dice balón. Muy bien, pues esa otra es de balloons. Esta presentación no es para armar balloons, es más bien para qué sirven. Y bueno, ver que tenemos también la opción de construirlos y no comprarlos. Los balones, pues hay de muchos tipos. Ahí aparecen muchos que yo armé. Unos se les ven encuerados, otros se les ven ya vestidos. Y es lo que vamos a ver hoy, los balloons. Primero, balloon significa balance unbalance, es decir, conecta un dispositivo eléctricamente balanceado con uno eléctricamente desbalanceado. Y de paso, un significa unbalance, conecta un dispositivo no balanceado con uno no balanceado. Simple y llanamente, como lo vimos en la primera foto, si se fijan ahí, pues son puros embobinados en núcleos de acero, en núcleos de aire, en toroides de estos que son de fierros especiales. Pues es un simple transformador. Eso es lo que es un balloon y también es lo que es un unun. Y es un transformador para acoplar la impedancia entre nuestro equipo de radio y nuestra antena. Y tiene dos funciones principales. La primera es minimizar el ruido en modo común. Vamos a ver qué ruido en modo común. Y también acoplar impedancia entre antena y línea de transmisión. Es decir, lograr que la máxima transferencia de energía se haga entre el radio y la antena. No queremos que nada se regrese a nuestro radio. El famoso SWR, ¿verdad? La función del balón es reducir al mínimo el SWR. Una mala idea que yo me encontré es que hay gente que piensa que son tuners estáticos. No, no son tuners. Son acopladores de impedancia y eliminadores de ruido. Son filtros. Pero filtros de un ruido que se llama en modo común, que es un ruido que se mete tanto por la línea de tierra de la línea de transmisión como por la línea que manda la señal. Ese es ruido en modo común. Aquí están unas fotos otra vez de balloons y ununs. Líneas balanceadas son líneas de par de cables. Las líneas esas que utilizábamos antes en las televisiones planas o un par de cables juntos, esa es una línea balanceada porque tienen la misma impedancia en ambos conductores. Ambos conductores tienen la misma respuesta en frecuencia porque son de características físicas iguales, por eso se le llama línea balanceada. Línea desbalanceada, es decir, que la característica de impedancia de uno de los conductores es distinta a la característica de impedancia del otro, pues son todos los cables coaxiales, el RG8, el RG58, que es lo que usamos. Entonces, por esa razón, como lo que sale de nuestros radios lo transmitimos a la antena por medio de un cable coaxial, es una línea desbalanceada. Ahí es donde nos sirve el balón. La malla tiene una impedancia y la línea central tiene otra. Para eso necesitamos un balón. Entonces ya quedó claro que necesitamos un balón cuando usamos cable coaxial para mandar la señal de nuestro radio a nuestra antena. Cuando usamos cables planos o pares, ahí no necesitamos un balón. Muy bien, ¿qué antenas son? Ya vimos la línea de transmisión ahora. ¿Qué antenas son balanceadas? Las que son simétricas, básicamente. Un dipolo de media onda, de un cuarto de onda, es una antena balanceada. Una de estas antenas que entra por un lado y sale por el otro, pero que físicamente son simétricas. Una bigotes de gato, una delta loop. Todas esas son antenas balanceadas porque tienen la misma impedancia tanto en la parte positiva del ciclo de señal como en la parte negativa. Son físicamente simétricas, son antenas balanceadas. El elemento radiante es físicamente simétrico, que implica que eléctricamente tiene una impedancia balanceada. Antenas desbalanceadas es cualquier antena vertical. Las antenas que están arriba de los coches, las antenas que están en la punta de las torres, las antenas que son medio dipolo, las que son medio bigotes de gato, esas son antenas desbalanceadas. Entonces ahí en ese caso vamos a necesitar un unun.
Aquí está lo que decía en ruido en modo común. El ruido en modo común es el que se debe a motores, a líneas eléctricas de alto voltaje, el que sucede durante las tormentas, cuando cae un rayo, la maquinaria pesada que está trabajando. Esas son las que hacen ruido en modo común. Es un ruido que se mete tanto a la señal que queremos transmitir como a la señal de referencia o tierra. En señales analógicas el ruido en modo común se ve como está aquí, en señales digitales el ruido en modo común se ve como está aquí, es decir, entra a la señal de información, pero también entra a la tierra. Y lo que hace el balún y el unún es que una señal con ruido en modo común en un osciloscopio se ve como la del lado izquierdo y ya limpia se ve como la del lado derecho. Eso es lo que hace el unún y el balún, quitar ese ruido en modo común. Y además, el ruido en modo diferencial no lo quita. Entonces, los balones y los unún no son filtros. Es decir, no te van a quitar los armónicos que tú estás recibiendo por tu antena. Esos no te los quitan. Solamente el ruido en modo común. Ahí hay ejemplos ya de balones armados. Ejemplo de un armado. Y pues también otra cosa interesante es que hay distintas relaciones de impedancia de acoplamiento en los balones y en los unos. La más común es 1:1 o 4:1, de 50 ohms a 50 ohms, de 300 ohms a 300 ohms, de 600 ohms. Y de hecho los usábamos antes y los seguimos usando en algunos dispositivos de nuestras casas, las bajadas de antena de televisión a nuestros aparatos de televisión o a nuestros estéreos de música. Esto que tienen aquí, estos accesoritos, pues son justamente balones. También hay relación 9:1, 50 ohms a 450, etcétera. Y aquí está la respuesta en frecuencia de uno de los balones que yo fabriqué. Si se fijan, el balón se hace para toda una gama de bandas, no para una banda en particular. Por ejemplo, el balón que fabriqué tiene un SWR de 1.5 para abajo, desde bandas de 80 metros hasta banda de 10 metros. Es decir, que el mismo balón me sirve para 55 metros, 40 metros, 20 metros, 15 metros, 12 metros, 10 metros, porque esta es su respuesta en frecuencia del SWR. Aquí está 1.5 hacia abajo en todas esas bandas. La óptima en este caso para este balón es 15 metros y 12 metros. Pero también me funciona bien en 20 metros y en 40 metros. Entonces, los balones no son por banda específica, sino es para todo un amplio segmento de bandas. ¿Y dónde usarlos? Pues donde hay zonas con ruido, en las zonas urbanas, en donde estás en una construcción. Ahí sirven los balones y los ununes. Y también sirven para que no le andes metiendo tu interferencia a la tele de tu vecino, o a los aparatos electrónicos de tu vecino cuando tú estás transmitiendo con 150 watts o 300 watts y luego tu vecino te habla, ay, oye, ya estás transmitiendo con tus equipos, sí, acá ya mi tele se ven tus rayas, ¿verdad? Para eso sirven los balones y los ununes. Miguel, 5 minutos. Ay, pues ya acabé. Gracias, Rubén, por estar al pendiente del tiempo aquí. Pues estos son comerciales, digamos, estos son los que podemos conseguir en las tiendas que todos conocemos por internet. Pero igual, fabriquen el suyo y les sale mucho más barato, se divierten, se machucan los dedos, se queman los dedos con el cautín. Y por ejemplo, todas las bandas, las antenas de VHF y UHF que ponemos arriba de los carros, si se fijan, la base siempre es gorda y pesada. Es que allá adentro hay un unún. Por eso las antenas para móviles de VHF y UHF son pesadas y son más costosas, porque la base de la antena en sí es un unún, justamente para poder tener nada más el elemento radiante sin ningún elemento de tierra. Eso es algo también interesante de saber. Y esta es una foto de un unún que también probé allá en Bucareli. Muchas gracias, Rubén. Pregunta si alcanzamos a la carrera como inyección hipodérmica. No, muy bien, Miguel, muy bien. La verdad es que padrísimo, muy bien explicado, muy interesante el tema. Yo aprendí bastante ahorita. Felicidades. Vamos a dar tiempo. ¿Quién quisiera hacer alguna pregunta sobre el tema? Adelante. Yo nada más para felicitar a Miguel, muy bien explicado, la verdad. Uh-huh. Gracias. Y eso de que aprendiste, Rubén, no te lo creo. Si tú empezaste 10 o 15 años antes que yo en este negocio. Sí, pero no soy electrónico. okay. Todos aprendemos, afortunadamente en este hobby, todos aprendemos algo todos los días. Ok, Rubén.
¿Alguna Pues, otra pregunta, señores? Aprovechando que está aquí el conferencista. Rubén, Sí. felicitar primero a Miguel por dos cosas, por la excelente explicación que hace de los balones. Nosotros que no somos, yo soy ingeniero civil, no soy ingeniero en electrónica. Esa es la primera felicitación. Y la segunda, porque no puso el perro que estábamos acostumbrándonos a ver en la pantalla. Es un chiste local, pero sí tiene toda la razón, Alberto. No, es que déjame Pero decirte que llegó el equipo de guardias del RCQ como a la 1 de la mañana a mi casa y me convencieron por las buenas de que quitar el perro. bueno, y otra pregunta. El balón para la antena direccional. Yo tengo una antena direccional de hace mucho tiempo de 4 elementos, una A4S, montada en una torre. Lógicamente es el mismo, o sea, discúlpenme por la pregunta, pero yo no soy electrónico, pero es el mismo efecto que hace precisamente para acoplar, ¿no? Sí, de hecho, los balones sí te sirven para antenas direccionales porque si te fijas de la antena direccional, tú tienes en realidad solamente un elemento radiante al que generalmente entras por el centro del elemento radiante. Y ya todos los demás que tienes son nada más reflectores o directores que no están eléctricamente conectados al elemento radiante. Pero el elemento radiante es un mini dipolo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese mini dipolo sí necesitas un mini balón para que te acople la antena con tu cable coaxial, o sea que sí, ahí también puedes usar un balón en una antena direccional. Ok, pero el mismo balón, me refiero a un balón grande, por ejemplo, para esa antena que te digo, que inclusive viene en el manual de instrucciones. A mí me ayudó a hacer uno, Cipriano, y parece que está funcionando muy bien, pero es para el mismo efecto, ¿no? Sí, es para eliminar ruido en modo común y es para acoplar la impedancia de tu antena con la impedancia de tu línea de transmisión. Es para lo mismo. Excelente, excelente explicación. Muchas gracias. Una pregunta, Miguel, aprovechando, en el caso de lo que comenta Alberto, en este caso en la Yagi, si la Yagi ya viene para 50 ohms, le pones un balón 1 a 1 para quitar el ruido común, ¿es correcto? Es correcto. Si la antena que tienes ya viene con una impedancia calculada de 50 ohms y tú tienes una línea de 50 ohms, ahí ya no necesitarías balón, pero el balón, ahí ya no necesitarías balón, pero ahí lo que te sirve es, te elimina ruido, el ruido en modo común, el ruido de la maquinaria pesada que anda haciendo ahí, los que andan pavimentando tu calle, o el ruido de la maquinaria pesada del taller que está atrás de tu casa, que es un de los taller focos ahí, LED o de los paneles solares. Ándale, ese tipo de cosas. Adicionalmente, el balón 1 a 1 te puede servir para eliminar el regreso o el retorno de RF por la malla. Sí, de hecho, eso sucede porque como la impedancia ya está acoplada, ya tu transferencia de energía entre tu línea y tu antena es la máxima, entonces ya el SWR se reduce al mínimo. Es correcto. Excelente, excelente charla. ¿Alguna última pregunta, señores? Adelante, doctor. Miguel, felicitarte por tu plática y para redondear, todo equipo de radiocomunicación, de radiofrecuencia necesita un balón. No todos. Ok. Y en frecuencias altas, ¿qué tan indispensable es el uso de los balón? Mira, los balones yo los he usado en HF, los de VHF y UHF también lo tienen y esos ya lo traen por default en las antenas siempre, y de ahí para arriba no sé. Ok, gracias. Por nada. Excelente. Miguel, muchísimas gracias. Muchas felicidades por tu tema, muy bien explicado, muy interesante. Felicidades, espero te acabes de reponer pronto de tu pie. Y muchísimas gracias por participar aquí como expositor en la tradicional comida del Radio Club Querétaro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Miguel. Aquí seguimos.